Este video fue hecho en campaña de Petro y salió todo como decía un experto economista de España. Muy fuerte desató en el país la propuesta que lanzó Gustavo Petro, una iniciativa a la que llamó justicia tributaria. En ella plantea que solo se grave con más impuestos a 4.000 colombianos. Si somos gobierno, nuestra reforma tributaria le subirá impuestos solo a 4.000 personas. La idea del líder de la oposición fue duramente criticada por otros aspirantes a la Casa de Nariño. Sergio Fajardo la calificó de patético populismo facilista. Populismo, Gustavo, es decir lo que la gente quiere oír. Soltar cifras mágicas al aire, hacer propuestas atractivas para la gente, da votos, claro, pero esas propuestas no son viables o no son suficientes, como pasa en este caso. El congresista defendió su propuesta, argumentando que busca desgravar el patrimonio improductivo de los más ricos del país. Sergio, ¿no pensará usted subirle impuestos a una clase media ya derruida o peor aún a los pobres? 4.000 personas dejaron de pagar impuestos por 15 billones al Estado desde el año pasado y podrían pagar 40 billones anuales adicionales en una propuesta de justicia tributaria. Justicia tributaria dice Pinocho. ¿A qué horas la mayoría se volvieron 4.000 de los más ricos? Lo del impuesto predial, punto aumento en robos y despilfarro, y la delincuencia en partes del país tan grave que hasta defienden los delincuentes. Esto lo subí antes de que Petro fuera presidente. Todo se volvió real. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la subida de impuestos como receta para salir de la crisis. Y es que, amigos emprendedores, hay dos recetas, por resumir un poco la historia, hay dos recetas para conseguir salir de una crisis económica. Y bueno, claro, el gran problema que tiene la administración pública es que cuando entramos en una crisis económica, cuando el ritmo de generación de riqueza disminuye, muy importante, cuando el número de personas o de ciudadanos que están contribuyendo con sus impuestos y que están trabajando cae, pues la administración tiene un problema claro de recaudación de dinero para mantener todo lo que nosotros llamamos esa economía del bienestar. Bueno, pues hay dos teorías fundamentales. Por un lado está la de que para aumentar esos ingresos lo que hay que hacer es subir los impuestos y pues donde antes cobrábamos un 3, ahora cobramos un 5 y así mantenemos esa recaudación que nos hace falta. En las épocas de crisis todavía hace falta más recaudación. ¿Por qué? Pues porque en el estado de bienestar que tenemos pues hay que subvencionar o hay que dar prestaciones pues para el que no tiene empleo, para el que tiene situaciones económicas complicadas y esto en una crisis económica se agrava. Con lo que el problema está claro. Cuando viene una crisis económica, caen los ingresos para la administración. Y ahora vienen las dos posibles soluciones que podemos dar a este problema. Como os decía, primera solución, subida de impuestos. Lo que hacemos es subir ese porcentaje de impuestos que vamos a cobrar a los que están produciendo y, bueno, pues así esperamos que ese incremento en el porcentaje nos genere mayor recaudación. ¿Y cuál es la otra postura? Claramente, para mí, la correcta. Pues es la contraria, es bajar los impuestos. ¿Por qué? Porque claramente el problema de recaudación no se soluciona aumentando el porcentaje a los que están produciendo, sino al revés, haciendo más atractivo el producir, el poner en marcha tu negocio, el generar esa riqueza y eso, la única manera de incentivarlo, o una de las maneras principales de incentivarlo, es bajar la carga fiscal. Porque lo que no puede ser es que si se estrecha ese porcentaje de ciudadanos que están produciendo, que están consumiendo y bueno, pues que están generando empleo, lo que no puede ser es que les subamos esa presión fiscal porque cada vez les va a ser más difícil generar esa riqueza y esos empleos. Por eso yo, desde aquí, lo que apuesto es por lo contrario, por lo que en estos momentos quiere apostar el gobierno. Tenemos ya alguna noticia, por aquí os la dejo, mi compañía de producción os la pondrá, en la que, bueno, pues ya nos están hablando de que la receta para salir de esta gran crisis, de esta crisis histórica que va a mandar al desempleo a millones de ciudadanos, que va a reducir esa generación de empleo en más de un 10% en un solo año, ese PIB, bueno, pues una situación que no se ha dado nunca y bueno, pues la receta que se quiere aplicar es la que ya sabemos que no funciona, subida de impuestos. ¿Y cuáles son esas medidas que pretende poner en marcha el gobierno? Bueno, pues y así lo está trabajando los presupuestos para el 2021. Bueno, pues la primera, subida del IRPF para las rentas más altas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que ese diferencial, como sabéis, explicamos, es un impuesto progresivo que... Ahí está hablando
sobre lo que piensa hacer Petro, las medidas que él tiene para subirle a 4.000 personas de las que más tienen dinero en Colombia. Entonces, ahí le va que él es un experto en economía. ¿Y qué pasaría donde él hiciera eso con esas personas? Lo que hace es que no solo el que más gana pague más, porque gana más, sino que además paga un porcentaje superior. Esto hace que, bueno, pues en algunas situaciones se estén pagando hasta un 50 y tantos % de lo que se gana. Una presión fiscal brutal que hace que sea, bueno, pues que uno se plantee el trabajo que hace cada día, si el 50 y tantos % lo tiene que pagar como impuestos al Estado, ¿no? Bueno, pues ese IRPF lo que pretenden es subirlo a las rentas más altas. Esto al final es un anuncio publicitario, porque las rentas más altas no son el gran trozo del pastel. En España el gran trozo del pastel en recaudación son esas clases medias. Y aquí es donde viene bueno, pues los instrumentos publicitarios que lo que hacen es hablar de esas rentas más altas, y en muchos casos cuando empezamos a ver quiénes son esas rentas más altas, pues nos damos cuenta que sí, que seguramente Amancio Ortega esté entre esas rentas más altas, pero el problema es que tú también. A poco que estés ganando, enseguida verás que te consideran como una de esas rentas más altas. Aquí en Si no lo Colombia hacen, parece si que no te consideran somos a de ti los como una de esas 4.000 más rentas más ricos, altas, según pues al final, eso la malnacidos verdad es que ya la no hay recaudación pobres. que se gana subiendo los impuestos es muy pequeña. Eso sí, lo que desincentiva es que, bueno, pues la gente que genera más con su trabajo, que genera más riqueza, pues se piense muy mucho tributar en España, trabajar en España o pagar impuestos, porque al final esa presión fiscal es tan grande que hace que, bueno, pues como digo, más de la mitad del año se esté trabajando para pagar impuestos, que si lo pensamos, pues son muchos días dedicados al Estado, dedicados a la administración. Bueno, pues sobre todo, y hago aquí un matiz, cuando nos damos cuenta que no se hace nada por optimizar el gasto en todas esas instituciones duplicadas, triplicadas, que tienen funciones y que gastan dinero sin mucho control, y bueno, pues que hacen que sea un sistema totalmente ineficiente, que es que igual una de las medidas que hay que tomar es ajustar esos gastos y bueno, pues hacerlos más eficientes, porque al final, como os digo, esa presión en las rentas más altas no tiene realmente mucha repercusión en la recaudación, y si la tiene es porque realmente lo que hacemos es considerar rentas altas, pues bueno, muchas rentas que ninguno de nosotros consideraríamos como altas. Segundo, el endurecimiento del impuesto sobre sociedades. Bueno, pues aquí vamos a la parte mollar. Es decir, si subimos el impuesto de sociedades, estamos subiendo los impuestos a todas esas pymes que, bueno, pues ya tienen que pagar alrededor del 25% de todo lo que ganen, aparte de otros impuestos, el 25% por impuesto de sociedades, que la pequeña y mediana empresa tiene muy difícil, bueno, pues utilizar todas esas herramientas fiscales que sí tienen las grandes empresas para conseguir reducir esos márgenes reales de impuesto. La pyme, al final, bueno, pues tiene que pagar prácticamente todo ese 25%, alguna bonificación, pero poca cosa. Si lo que hacemos es subir ese impuesto a la generación de beneficios, pues estamos desincentivando la generación de riqueza. Y bueno, pues en muchos casos, muchos empresarios se plantean y dicen, mira, me quedo como estoy, no me arriesgo más, con lo que estoy generando de riqueza es suficiente. Y bueno, pues esa no puede ser la estrategia, ni pueden ser las medidas que tomemos, porque lo que necesitamos es que, bueno, pues que muchísima gente genere mucho beneficio. Y a partir de ahí, con todo ese beneficio que genere esa gente y esos puestos de trabajo, recuperar nuestra economía. La fiscalidad medioambiental, en este caso, bueno, pues fundamentalmente con el tema del diésel. Bueno, Ahí van a explicar qué pasa si usted le pone más impuesto a un sector productivo que a otro. Así sea el rico, el pobre, sea como sea. Va a ver lo que pasa. Está claro que se utiliza la política fiscal para desincentivar la utilización de ciertos productos y servicios. Y fijaos que aquí está la respuesta a lo que hemos hablado anteriormente. ¿Qué quieres hacer o qué haces si lo que quieres es que no se utilice, por ejemplo, el diésel? Pues le subes los impuestos. Entonces, si eso es lo que haces para que no se utilice el diésel, si subes los impuestos a la generación de riqueza, ¿qué estás haciendo? Desincentivar la generación de riqueza. Por eso, cuando subes impuestos, el impuesto de sociedades o subes el IRPF, lo que le estás mandando al mercado, lo que le estás diciendo a las empresas y a la gente es que lo que quieres es que no generen más riqueza de la que ya están generando. Porque por eso subes el impuesto para que el diésel sea más caro
y no lo utilicemos. Utilicemos otros medios más ecológicos, como puedan ser, o eso dicen, el tema eléctrico o la gasolina.